porque en este lado de la tierra hemos callado aquello que debíamos gritar. Han sido silenciadas las voces de aquellos que querían hablar. Hemos sepultado a aquellos que fueron semillas para germinar. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. No más. Somos Don Bosco Opinión. Venimos a hablar de lo que está sucediendo en Bogotá con eso del COVID-19. Nosotros pues estamos de acuerdo en muchísimas medidas que se tomen. Pues no somos unas personas arbitrarias que digamos que el coronavirus es pues algo que nos están diciendo de mentiras, que tales, no. Nosotros creemos que el coronavirus es la verdad, es una enfermedad mortal, en muchísimos casos, pues, que no es tan mortal como otras enfermedades, pero tiene su cuento raro. Lo que estamos diciendo hoy es que pues, muchas medidas que se han tomado en Bogotá, pues nosotros estamos de acuerdo, porque no se desconocía totalmente qué pasaba con eso del virus, empezó pues, la primera cuarentena, pues uno dice, pues, vale la pena pues, esperar uno en la casa mientras a ver qué pasa, a ver qué dicen los científicos, cuáles son los resultados y pues, esperar eso y uno mirar a ver cómo hace para cuidarse. Una vez que ha pasado la primera cuarentena, pues digamos que uno dice, bueno, pues se está viendo la gravedad del asunto, pues es bueno que mantengamos otros días de cuarentena. Pero esas cuarentenas se han convertido ya en 5 meses. Y vamos para otros. Y según entiendo, eso no es que vaya a pasar esta cuarentena y se acabe y ya, ¿no? Según entiendo, la cuarentena puede seguir hasta diciembre, incluso a comienzos del otro año. Así que lo que estamos diciendo es que los hombres se están pasando. Nosotros no es que no queramos la vida, nosotros queremos la vida, nos encanta la vida, nos encanta vivir. ¿A quién no le encanta vivir? Todos le tenemos miedo a la muerte en algún momento, así seamos católicos, yo soy católico, y pues la muerte no debería ser algo que me aterre, pero realmente como humano pues uno le aterra lo que es desconocido. Pero en estos momentos, por ejemplo, lo que está haciendo la señora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se me hace que ya es exagerado. ¿Qué pasa en Bogotá? Pues en Bogotá hay una gran cantidad de personas enfermas, pero no es una cantidad exagerada. Es una cantidad que se preveía que iba a llegar. Lo que pasa es que, a ver, en Bogotá el sistema de salud pública pues es un sistema totalmente pues, ineficiente. Y ineficiente me refiero a que nosotros teníamos, por ejemplo, 1000 camas de UCI, actualmente tenemos 1500. Para una población de 7,5 millones de habitantes se me hace que son demasiado pocas. Decir, ¿qué tal Dios? Por decir algo, decir, no es que está uno pidiendo ni sea esas personas terroríficas que están mirando a ver a qué hora se cae el mundo, a qué hora se acaba. Pero, ¿qué tal nosotros, por ejemplo, en un terremoto, pues el terremoto que ha sufrido la Ciudad de México? Es decir, ¿dónde irán las personas heridas? O sea, tenemos 1000 camas. No sé qué pasó, por ejemplo, aquí estaban arreglando un sitio que se llama Corferias, que es un gran lugar donde iban a atender enfermos del COVID y según entiendo no ha llegado ni número. Pero se invirtieron una gran cantidad de plata, pues primero alquilando el lugar, otra vez después arreglándolo, etc. Pero pues la señora alcaldesa sabía que las 1000 camas y luego las 1500 que se tienen ahora, pues no iban a ser suficientes. Y eso lo sabía la gente, lo sabía, los gobernantes sabían eso, las personas de la administración de salud sabían que eso iba a colapsar, que no eran suficientes las camas. Pero aún así, pues, se aumentaron después de 3 o 4 meses, o sea, se aumentó el número de camas pues, con respiradores y con los aparatos que se necesita pues, para atender enfermos, pues, digamos, graves de esta pandemia. ¿Qué pasa? Que no basta las buenas intenciones del gobierno pues, de mantenernos encerrados, porque está bien que nos mantengan encerrados, pero es que ya no hay comida, ya no hay dinero, ya no hay con qué pagar arriendos, ya no hay con qué pagar servicios públicos, no hay con qué pagar salud. No hay dinero porque no hay trabajo. Las últimas localidades que han cerrado, que están en cuarentena total o que estamos en cuarentena total, según entiendo, en estas localidades se han cerrado unos 47,000 negocios. 47,000 negocios que, si uno se da cuenta, pues que tiene un propietario y un empleado, son pues unas 94,000 personas que
pues ahorita no tienen nada que hacer, o sea que no tienen entradas económicas. Si de cada una de esas personas dependiera, digamos, una familia de 4 personas, pues estamos hablando de unas 380.000 personas sin entradas económicas, sin sustento. Y el gobierno no tiene con qué alimentar a esa gente, el gobierno no tiene ni el dinero ni la logística para hacerlo. Ahora, muchas de esas personas no entran en el rango de pobreza absoluta, que sean los que el gobierno apoya, ¿no? Son personas que toda la vida han trabajado, que toda la vida han tenido pues de qué vivir, pues no digo con grandes riquezas, pero sí ha tenido de qué vivir. Pero ya no hay ese con qué vivir. Tampoco entran en el grupo de personas que no tienen nada. O sea, no están en la lista del gobierno, del estrato 0, del estrato 1, que son las personas que les llegan las ayudas del gobierno y que les están llegando las ayudas del gobierno. Poquitas, porque yo diría muy pocas, es decir, casi nada, pero que están en la lista. Las personas que han tenido un empleo, que generalmente pues, tienen la capacidad de trabajar, pues no están dentro de esos grupos. Y tampoco, es decir, reciben ayuda del gobierno porque no están en el grupo. Entonces esas personas están condenadas a pasar hambre, a pasar pues todas las calamidades que puede tener una persona sin trabajo, que no puede salir a la calle. O sea, ¿qué se puede hacer con los hijos? ¿Qué se puede hacer con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Qué se puede hacer con el señor que arrienda la casa o que arrienda el apartamento? ¿Qué hacemos con los servicios públicos? Los servicios públicos han subido últimamente, pero pues yo no veo la solución. La gente necesita trabajar. Eso es lo que yo estoy abogando hoy. Necesitamos trabajar, necesitamos que nos permitan trabajar, que reabran, pues qué sé yo, el servicio público de carros, del transporte público, que reabran el comercio, las fábricas, pues que va a venir un poco de cuestiones, pues qué sé yo, enfermedad. Pero pues, ¿qué hacemos? O sea, no estoy diciendo que nos permitan morir, estoy diciendo que nos permitan trabajar, porque o se muere de hambre o se muere de COVID. O sea, ese es el dilema. El dilema está en que pues, no hay alternativa. Muchas familias no tienen alternativa. Muchos están arriesgándose a salir. Y pues tienen que permitir que todos salgan. Todos. Trabajar, buscar, aliviar, mirar qué se hace, protegernos el uno al otro, lavando las manos, etcétera, usar mascarillas, usar lo que sea necesario, limpiar donde estemos, pero trabajar, sobre todo trabajar. Ese es el primer punto, el derecho al trabajo, porque de ese trabajo depende el bienestar de familias enteras, de miles y miles de bogotanos, que sabemos que el gobierno no va a poder atender. Entonces, ¿qué toca hacer? Permitir que trabajen. Eso es lo primero. Lo segundo, se han abierto centros comerciales, se hizo el día sin IVA, se ha abierto el transporte público, sé que hay transporte público, el Transmilenio está funcionando, donde la gente se amontona, los bancos están funcionando, donde la gente hace cola, qué sé yo, a 1 metro de distancia. Muchos otros establecimientos, incluso ahorita por ejemplo están hablando de ¿cómo se llama eso? Renovar el SOA, renovar la revisión técnico-mecánica de los carros, de pagar de no sé qué, de los automóviles, renovar los pases de conducción. O sea, ¿de dónde se amontona gente? Son lugares donde generalmente hay muchas personas pues, aglomeradas, pero nos están negando el derecho a abrir los templos. Las iglesias, ¿por qué no? La señora Claudia López lo oí en una declaración que dijo que los templos sería lo último en abrirse, que ni lo piensen en este año. O sea, ¿quién le da el derecho a esta señora pues, a negarnos a orar a Dios? ¿Quién le da el derecho es decir, a negarnos lo que muchísimos católicos queremos? Nosotros en las iglesias podemos mantener un protocolo de seguridad básico como todos los centros, los sitios donde se reúne gente. Ahora, no he oído al primer jerarca de la iglesia que hable por esto. O sea, yo te digo, bueno, o sea, ¿dónde está, decir, nuestros jerarcas? ¿Dónde está la gente que debe abogar por también los derechos religiosos de las personas? O sea, la sociedad tiene un derecho religioso, los humanos tenemos un derecho religioso, tenemos necesidad de Dios, más en estas circunstancias en las que estamos. No veo que haya eso.
¿Qué nos está pasando? O sea, es como si nos hubiéramos vuelto bobos. Imagínense que ya no es una sugerencia eso de protegernos. Aquí en la localidad donde vivo, por ejemplo, han encerrado las avenidas. Por ejemplo, la avenida Caracas está con militares y con policías. Lo mismo podríamos hablar de la carrera décima. O sea, es como si hubiéramos cometido un delito. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Nuestro único delito pues, es querer salir a trabajar, porque la gente necesita trabajo, porque necesitamos trabajo. Sin trabajo, pues nuestras familias pues, colapsan muy fácilmente económicamente. La señora alcaldesa sabe que no tiene ni la logística ni el dinero pues, para enfrentar un problema de tan gran magnitud económica y social. Pero nos están negando el derecho al trabajo. Entonces lo que estamos esperando es, primero, que basta de cuarentena. Sí, es decir, basta de cuarentena. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a cuidar. Debemos cuidarnos, debemos proteger a nuestras familias. Pero basta de cuarentena porque la gente tiene hambre, la gente tiene necesidades muy, muy básicas. La gente no tiene con qué pagar servicios públicos, no tiene con qué pagar arriendo, no tiene con qué pagar comida para sus hijos. Y las ayudas del gobierno solamente se ven en televisión. Yo no he visto aquí, por ejemplo, en este barrio, yo no he visto a nadie que les hayan ayudado. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, o nos condenamos a morir de hambre, dejamos que el gobierno haga lo que quiera con nosotros, o reaccionamos y miramos qué hacemos pues, para solventar tanto la pandemia como nuestras economías. O sea, esto se ha convertido en una amenaza. O sea, la señora alcaldesa sabía que las camas no eran suficientes, que iban a colapsar. Y aún así amenazó con decir, cuando lleguemos al 90% de ocupación de las UCI, pues vamos a entrar otra vez en cuarentena. Pues ella sabía que eso era inminente y todo el mundo sabía que era inminente, que íbamos a entrar en cuarentena, porque las camas eran pocas. Pero, ¿y el resto de gente qué? Los que no tienen comida, los que no tienen vivienda, los que no tienen empleo, los que han perdido su empleo, las pequeñas empresas que han cerrado, ¿qué? O sea, ellos no cuentan. ¿O es que quieren que se forme una sociedad totalmente dependiente del Estado? O sea, el Estado dirá, decir, si nos envía a un mercado, si nos da, pues nos permite vivir, qué sé yo, en un cuarto, que si nos permite, pues qué sé yo, divertirnos de vez en cuando. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal hecho lo que hagan, sino que se están pasando. O sea, ya llevamos más de 4 meses en cuarentena, yo creo que ya llevamos 5 desde el 13 de marzo, me parece que llevamos, hoy es 10 algo de julio, 18 o 17 de julio. Y nosotros o sea, seguimos aquí, es decir, agachando la cabeza. O sea, el gobierno puede tener razón en muchas cosas, pero en otras no tiene razón. El gobierno sabía que el sistema de salud es demasiado precario.